Continuar su repaso para el examen de medio término, vamos a ir para la parte más divertida, yo sé para todos ustedes que esto es lo que estaban esperando todas sus vidas, que es la fisiopatología de la diabetes tipo 2. No se preocupen, son 3 diapos, es bastante rápido. Empecemos, ahora sí que por el principio. Básicamente, para que un paciente desarrolle diabetes necesitamos algo primordial, es la carga genética. Tanto mutaciones o alteraciones en los genes que nos hacen o nos alteran el depósito de tejido adiposo y genes que van a provocar disfunción o daño en la célula beta, o sea que va a resultar en resistencia a la insulina y en la menor producción de la misma, ¿vale? Esta alteración o estas mutaciones expresadas en los genes nos van a hacer más propensos tanto para el desarrollo de sobrepeso y obesidad como para el desarrollo de diabetes tipo 2. Sin embargo, no solo esto juega un papel importante, ¿vale? Porque antes existían estas mutaciones y los pacientes, de hecho, no desarrollaban diabetes. Cuando juntamos estas mutaciones genéticas y se las sumamos al ambiente actual, un ambiente estadounidense común, cotidiano y promedio, pues es lo que nos va a llevar al desarrollo de diabetes. Este ambiente, ¿cuál es? O esta exposición, ¿cuál es? Es una disminución en el gasto energético, o se hace sedentarismo. No hacer ejercicio, no caminar, no desplazarnos para ir por nuestra comida, etc. Entonces, no gastamos energía. Esto lo sumamos a un aumento en la ingesta calórica, o sea, consumimos más energía y gastamos menos, entonces pues va a estar medio difícil que no subamos de peso. También, y esto viene más un poquito en cuestión de empresas que se dedican a la alimentación o a los alimentos, es la composición de nutrientes. Actualmente la dieta tiene o es más grande en porcentaje en cuestión de azúcares, de carbohidratos simples. Entonces esto nos va a dar mayor propensión para subir de peso y para desarrollar diabetes. También recuerden que a lo que tenemos acceso actualmente es a los alimentos ultraprocesados, que nuevamente su composición no es la más apropiada, el uso de conservadores, jarabe de maíz, etcétera, van a empeorar esto, nos van a provocar más resistencia a la insulina, obesidad y con esto más diabetes. Finalmente están dos mecanismos que están involucrados, pero que están en actual estudio, que son los químicos ambientales, que estos pueden involucrar algunos hormonales que se presenten en algunas botellas de plástico, organofosforados, contaminación, puede ser inclusive químicos que se presentan en alimentos, ¿no? Y la microbiota intestinal o alteraciones de la microbiota intestinal, que no está todavía tan estudiado, pero que hoy sabemos que sí forma parte de la fisiopatología de diabetes. Entonces, básicamente, por ejemplo, hablando de México, todos los mexicanos no tenemos la mejor genética posible, pero pues cuando lo sumamos a comer en la casa de Toño, comer los fines de semana tortitas, garnacha, McDonald's, etcétera, pues nosotros solitos nos ponemos en propensión para desarrollar diabetes y sobrepeso. Bien. Este es el camino para el desarrollo de diabetes. Entonces, cuando ya tenemos la genética, ya tenemos el mal ambiente, pues obviamente subimos de peso. Cuando empezamos a subir de peso, el tejido adiposo se empieza a depositar en lugares donde no debería existir tejido adiposo, como el hígado, como el páncreas, como el músculo esquelético en exceso, ¿de acuerdo? Este aumento de peso y este depósito de tejido adiposo van a hacer que tenga o que mi paciente desarrolle resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina, ¿qué significa? Que básicamente cada vez necesito más insulina para mantener los procesos metabólicos. O sea, mantenerme en un metabolismo de glucosa. Si lo quieren ver un poquito más coloquial, cada vez necesitamos más insulina para mantener la glucosa sérica normal. ¿De acuerdo? Entonces cada vez hay más resistencia a la insulina, más resistencia a la insulina. Pero al mismo tiempo que ocurre esto, está habiendo una disminución de la célula beta. Entonces conforme yo necesito más insulina, mi páncreas está trabajando a 1000 por hora para tratar de producir esta insulina. ¿De acuerdo? Entonces mi páncreas está con todo y con todo y con todo y con todo. Hasta que esa resistencia ya no se puede vencer. O sea, ya no puedo producir la suficiente insulina para mantener los procesos metabólicos, o sea, para mantener la glucosa normal. Eventualmente
mi páncreas va a fallecer. O sea, ya no va a poder compensar. O sea, ya no va a poder secretar la suficiente cantidad de insulina porque se están muriendo las células beta de manera activa. Y mi paciente va a desarrollar hipoglucemia. Digo hiperglucemia. Entonces, básicamente es la resistencia a la insulina que provoca que mi páncreas esté trabajando. Eventualmente el páncreas se va a cansar, va a dejar de producir la cantidad de insulina que necesita y como ya no va a haber insulina, pues entonces va a haber hiperglucemia, ¿vale? Recuerden, los pacientes cuando los diagnosticamos con diabetes tipo 2 tienen entre el 50 y el 80% de la masa pancreática perdida, ¿vale? Este es el camino para desarrollar diabetes tipo 2, ¿vale? Pero no solo es este camino, sino que hay factores fisiopatológicos que perpetúan la hiperglucemia, o sea, que van a empeorar el cuadro de hiperglucemia y de diabetes tipo 2. Cosas que no deberían pasar, sin embargo, nuestro cuerpo que funciona a través de señales, pensando que no hay glucosa para hacer los procesos metabólicos, empeora la hiperglucemia. ¿Cómo lo hace? De la siguiente manera. Entonces ya sabemos que el páncreas poco a poco va perdiendo y va disminuyendo la secreción de insulina. Entonces, como el cuerpo detecta que no hay glucosa, pues no es que no haya glucosa, sí hay, simplemente no la podemos meter a la célula. Entonces, la señal es, no hay glucosa, entonces activo o estimulo a la hormona que me va a dar glucosa. Entonces va a aumentar la secreción de glucagón por las células alfa del páncreas. Este glucagón va a ir al hígado y va a producir o va a provocar un aumento en la producción hepática de glucosa, ¿vale? Importante esto saberlo, ¿por qué? Porque los análogos de GLP-1, los inhibidores de la DPP-4, van a actuar directamente disminuyendo la secreción de glucagón y medicamentos como la metformina van a actuar directamente disminuyendo la producción hepática de glucosa. También va a disminuir la resistencia a la insulina, ¿vale? A nivel del sistema nervioso central, obviamente nuestro cerebro piensa que no tiene glucosa. Y nuevamente, no es que no haya, simplemente que no la podemos utilizar. Entonces, mi cerebro va a enviar señales hormonales. ¿Para qué? Para que mi paciente aumente la ingesta, o sea, va a aumentar el apetito. Y para que mi paciente tenga como ciertos cravings por alimentos dulces, por alimentos ricos en azúcares simples. Entonces, por eso mi paciente va a tener como antojos, cravings en ese momento, ¿vale? A nivel de músculo esquelético va a haber una disminución en la captación de glucosa por resistencia a la insulina y aquí medicamentos como la pioglitazona o la metformina nos pueden ayudar un poquito, ¿vale? Los análogos de GLP-1 también tienen un papel en sistema nervioso central para disminuir la ingesta, ¿de acuerdo? A nivel renal va a haber un aumento en la reabsorción de glucosa, aunque nuevamente hay mucha glucosa, pero nuestro cuerpo piensa que no la tiene, entonces el riñón a través del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 va a aumentar la reabsorción de glucosa empeorando la hiperglucemia y de aquí nacen los inhibidores de la SGLT2, ¿vale? Bien, a nivel de tejido adiposo va a haber un aumento en la lipólisis. ¿Por qué? Por alteraciones en las lipasas, en las enzimas que van a romper o van a formar el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque como no podemos utilizar a la glucosa como fuente de energía, vamos a empezar a utilizar las grasas como fuente de energía a través de la beta oxidación. La pioglitazona va a actuar directamente aquí. Muy bien. Finalmente, tenemos una disminución en el efecto incretina. Recuerden que el efecto incretina es aquel que básicamente provoca un aumento en la secreción rápida de insulina dependiente de glucosa oral. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me como un gansito, si yo me como una manzana, una pera, entonces mi páncreas va a responder con una secreción rápida de insulina para metabolizar todo eso que me estoy comiendo y se está absorbiendo, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Esto funciona a través de hormonas intestinales, ¿no? HIP y GLP-1. Aquí es solo con una I, ¿de acuerdo? Estas dos hormonas van a ir al páncreas para aumentar la secreción de insulina de una manera veloz para que después de 2 a 3 horas no tengamos hiperglucemia. De igual manera el GLP-1 va a actuar, como ya lo habíamos visto, en sistema nervioso central y va a actuar en glucagón. Entonces,
Por eso son importantes estas alteraciones. Este octeto ominoso que se describió en 2009 por el doctor Ralph Defronzo, bueno, ya cambió. No es que haya cambiado, sino que cada vez se le suman más. Actualmente el octeto ya no es octeto, ya son como 20 vías metabólicas que empeoran la hiperglucemia. Pero ustedes se tienen que saber estas 8 claves.